Estimados alumnos, damos la bienvenida a la unidad del tema de grúas, un tema muy importante, muy complejo, en el cual nosotros, bueno, como técnicos prevencionistas, vamos a tener que entender en primera instancia cuáles son los tipos de grúas que existen o que podemos encontrarnos en nuestro trabajo. En segunda instancia, entender cuáles son los componentes que participan o que hay en una máquina, en un equipo de elevación. Y por otra parte, cómo se adaptan ese tipo de máquinas, de grúas, de elementos de elevación de materiales, a determinados tipos de operaciones. Hay operaciones más difíciles que otras, por ejemplo, no es lo mismo usar dos grúas en simultáneo que una. No es lo mismo una grúa con pluma reticulada, como mostramos en la imagen de la izquierda, que una grúa con ascenso y descenso telescópico. Y bueno, todo ese tipo de cosas que se adaptarán en base a la operativa. ¿Cómo lo vamos a organizar? Bueno, en primero, teniendo en cuenta aspectos generales, aspectos técnicos y por otra parte los contenidos presentes en las normativas. Eso por un lado. Después nosotros tenemos que entender que entre la grúa, que comienza de la base de apoyo hasta el gancho, en ese gancho hay elementos que se deben vincular entre la estructura que vamos a levantar y el gancho. Entonces nosotros tenemos que entender uno de los riesgos más importantes de grúa, qué características deben cumplir los elementos de izaje, ¿tá? Que son, como dije recién, los elementos que hay entre el objeto de carga y el gancho. ¿Qué es un izaje? Bueno, acá el PowerPoint define un izaje mecánico, que es una operación que se realiza para mover objetos grandes y pesados y que no puede ser levantados manualmente, ¿tá? El equipo utilizado para el izaje de carga es todo dispositivo que permite elevar o bajar una carga previamente calculada en forma segura y controlada. Solo tenemos que conocer, no podemos levantar cualquier objeto así nomás. Tenemos que conocer cuánto pesa, cuál es su centro de gravedad, porque en función del centro de gravedad vamos a saber qué elementos de izaje vamos a necesitar. Sin embargo, muchas muertes o lesiones serias pueden ocurrir con las grúas cuando estas no son operadas correctamente, no se inspeccionan adecuadamente o no se le realiza un mantenimiento apropiado. También importante, otro de los elementos que no hablé, es qué requerimientos deben cumplir los operadores. Tipos de grúa. Bueno, esta ya la conocen, supongo yo, que lo habrán visto, más que nada se utiliza para grandes construcciones, es la torre grúa. Ahora tenemos un manual, un instructivo técnico del Ministerio de Trabajo que nos da buenos aportes para el desarrollo del curso. Y bueno, tenemos la torre de grúas, compuesta por un mástil, que es el que está en forma vertical, y en forma horizontal lo que sería la pluma, que tiene un carrete, que es por donde va y viene el gancho de la grúa, ¿tá? De ahí tiene un movimiento en 360, en toda esa área puede girar la grúa y puede ascender o descender el gancho. También puede ir para atrás y para adelante, por lo tanto son muy útiles porque tiene un gran radio de giro y tiene mucha movilidad. Acá tenemos las partes que componen una torre grúa, bien sencillito. La parte 1, como le dije hoy, es la pluma. La 2, el carro de pluma. El carro de pluma, yo le dije carrete, pero es lo mismo. Es donde va y viene el carrete de la pluma. La 3 es la contrapluma, es lo que le da el parte que compone el contrapeso, que está en el punto número 4, que son esos elementos de hormigón que se le pone para que, bueno, que no tenga ningún vuelco. El 5 es plataforma o soporte giratorio, ahí donde se realizan los movimientos giratorios. Lo mismo que el 6, que es la corona de giro. El 7 es la torre. 8 bases, 9 lastre y 10 órganos de aprehensión. Lo que es importante de acá es que entender que hay muchos tipos de torre de grúa también. Por ejemplo, la torre de grúa, las que son más chicas pueden ser operadas a nivel de suelo. No hay que subirse a esa cabina que a veces ven. Y mediante un joystick se va moviendo para un lado o para el otro y se realizan los movimientos necesarios, ¿no? Por otra parte, cuando son obras muy grandes, van a encontrar que arriba del todo tiene una cabina donde hay un operario, el gruista, que va moviendo
la torre de grúa a los lugares necesarios. Ok, la torre de grúa es una grúa fija, es decir, se monta una vez y ahí va a estar hasta que se necesite en obra. Que si se realiza un montaje de esa magnitud, por lo general se va a usar bastante tiempo, por lo menos 6, 8 meses como mínimo. De ahí para adelante, por lo general 1 año o 2 años o más, dependiendo de la magnitud de la obra, es lo que se usa. Tenemos las grúas móviles que se utilizan para montaje. También las grúas móviles son para montaje de las torregrúas. Evidentemente, las torregrúas no precisamos de otra grúa para instalarlas. Las grúas móviles, lo mismo, hay muchos tipos. Más que nada se diferencia por el soporte o la capacidad que puedan elevar. La hidrogrúa es más sencillo, más que nada es un camión, como cualquier camión que podemos encontrar. Lo único que la parte roja que se ve en la imagen es un brazo hidráulico con un contrapeso que tiene una pluma telescópica que se estira lo necesario de a tramos y bueno, se utiliza para más que nada, por ejemplo, descarga de objetos, yo que sé, por ejemplo, contenedores, piezas metálicas para, por ejemplo, un galpón o algo por el estilo. Y a veces se usa para montajes, pero obviamente que tiene muchísima menos resistencia que la grúa móvil que vimos en la imagen anterior. Estas grúas de repente pueden levantar como mucho 5 toneladas. Eso va a depender del largo de pluma y el radio de giro. Las otras, la grúa anterior que vimos, hay de gran porte, grúas que pueden levantar 80 toneladas, 100 toneladas. Se va adaptando en base a la pieza objeto, o el bulto también se le dice, que necesitamos levantar. Puente grúa. Los puentes grúas se usan más que nada en depósitos donde implique movimientos de carga muy pesados. Por ejemplo, es muy común que se utilicen en metalúrgicas, que esto va colocado arriba del todo, que tiene una pieza, vieron la pieza roja que está en los laterales, una pieza de PNI que la grúa se va moviendo de adelante para atrás, tiene una pasarela roja ahí para hacer mantenimiento, para que el trabajador pueda acceder en forma más segura y hacer los mantenimientos necesarios. La pieza que ven verde, perdón, naranja, que está donde dice North American Industrial, bueno, ahí abajo, eso es el joystick que sirve para mover a la grúa. Va para adelante, para atrás, el gancho va para la izquierda, para la derecha, y al mismo tiempo la linga sube y baja, entonces claro, cubre buena parte de las tareas a mover. Acá tenemos una imagen que lo veo un poquito mejor, que es lo que es un puente grúa, la parte horizontal amarilla arriba del todo. Eso va bien para adelante, bien para atrás. El gancho va para la izquierda y para la derecha totalmente, y a su vez sube y baja la linga. Por lo tanto, ahí por ejemplo en esta imagen está levantando unos caños. Y bueno, ahí ven que mediante cadenas en este caso y una percha, que es lo que se usa en este caso, bueno, hace la carga y descarga necesaria. Bien, esto no es una grúa, se le dice telehandler en forma técnica, pero lo van a encontrar, lo más seguro que lo encuentren, por Manitou. ¿Qué pasa? Manitou es una marca, como a veces pasa, a veces las marcas ganan prestigio y trayectoria y bueno, le quedó Manitou, todo el mundo le dice Manitou y a veces, bueno, se lo llama de esa manera, pero en realidad Manitou es una marca. Pero es importante que sepan eso, que en realidad es telehandler, pero bueno, de las dos maneras está bien. Vieron que tiene unas uñas, es como una especie de escorpión, ¿no? Que tiene el contrapeso detrás y las uñas. Más que nada esto es ideal para carga y descarga de materiales. Se le puede adherir en las uñas una canastilla para que el operario trabaje en altura, ¿no? O sea, no fue fabricado para trabajar en altura, porque es semejante aparato para trabajar en altura, muy costoso. Más que nada es eso, para levantar materiales y todo ese tipo de cosas, pero bueno, se ha usado para altura. Y además, claro, por ejemplo, en las plataformas elevadoras, el propio operario se levanta y sube y baja, o hace el movimiento necesario. Acá te que contratar otro operador, que es el que está en la cabina,
que realice los movimientos necesarios. Ok, riesgos necesarios. Obviamente el riesgo principal es desplome de la carga, ¿no? Eso es lo más comúnmente podemos encontrar y es lo que nosotros como prevencionistas tenemos que trabajar. Pueden haber algún atrapamiento contra la carga o accesorios de lizaje como el eslinga. Puede haber golpes, puede haber caídas al mismo o diferente nivel cuando se hacen los mantenimientos. Y otro riesgo muy importante en tema de grúas es el vuelco de la propia grúa. Si buscan videos en YouTube van a encontrar varios videos de vuelco de grúa que por lo general, bueno, pueden tener una consecuencia muy grave, ¿no? Primero, en lesiones para el trabajador, que no se golpee nadie, y en caso que no se haya golpeado nadie, bueno, puede haber un daño material muy importante. Estamos hablando de productos muy costosos que solo grandes empresas las tienen, ¿no? Bien, de cuanto a la operativa, nosotros tenemos que sí o sí capacitar. Por un lado, el gruista tiene que tener una capacitación específica que no es realizada por el técnico prevencionista, sino por un instituto especializado. Por otra parte, el guinchero, se le puede llegar a decir, el que realiza las conexiones entre el objeto a levantar y la grúa, tiene que tener capacitación también. El gruista tiene que tener examen psicofísico. No operar la grúa a menos de 3 metros de distancia de líneas de energía. Recuerden que la grúa no es necesario que toque la línea aérea eléctrica para recibir un contacto eléctrico. Solamente acercándose ya puede tener un contacto eléctrico. Por el arco eléctrico que genera los niveles de alto voltaje. Inspeccionar todos los cables. Esto es tarea diaria, ¿no? Inspección periódica de todos los elementos. Bien, no intente sobrepasar la capacidad de carga de la grúa. Esto es fundamental. Hay grúas que hoy por hoy, por suerte, tienen buena tecnología, por lo tanto la grúa directamente no opera. Si tú levantas más de lo que puede resistir la grúa corta. Eso ya están así, de hecho por normativa debe ser así. Acá abajo del todo dice que, bueno, primero que nada, elevar unos poquitos metros para ver el comportamiento de la grúa, si lo levanta bien, si no se rompe la carga también, antes de hacer movimientos bruscos que pueden generar daños a la carga, a la grúa o mismo puede volcar la grúa. No mover carga sobre personas es el ABC de las grúas. Ustedes como prevencionistas tienen que sí o sí correr al operario debajo de la carga. No debe mantener una carga suspendida innecesariamente. Eso obviamente que está totalmente prohibido. No levante una carga más de lo necesario, también lo mismo. Ustedes tienen que siempre garantizar que los objetos se levanten lo mínimo necesario. Y no realizar movimientos bruscos porque la propia carga puede golpear la pluma de la grúa y bueno, puede generar un daño importante. Por eso después luego vamos a hablar de las velocidades de viento mínimas. Está totalmente prohibido manipular la carga con nuestras propias manos. Tenemos que colocarle una cuerda y la cuerda se llama cuerda de guía. La cuerda de guía lo único que hace es guiar la carga. Por ejemplo, a veces pasa que la carga se gira o precisamos un movimiento específico. Bueno, lo que hacemos es desplazar la carga con la cuerda de guía, pero no hacer el izaje con la cuerda porque no podemos tener accidentes. Prohibido transportar personas a no ser que se utilicen equipos para ello. Distribuir la carga en todos los ramales de la eslinga. Vieron la imagen que estaba como con una cruz. Ahí estamos trabajando a un porcentaje mucho más inferior. Y almacenar correctamente los eslingas y accesorios. Acá tenemos elementos que son de señalética para comunicación entre el gruista y el operador que está guiando la operativa. Estos son señales internacionales, pero bueno, a veces cada empresa tiene sus propios códigos. Lo dejo acá para que lo lean ustedes porque si no queda muy largo. Acá tenemos más señales. También lo dejo para que... Vieron que dice, en muchas partes dice boom. Bueno, boom es pluma en inglés, así que no se asusten por... Es muy común que se utilice variedad de terminología
Vamos a intentar utilizar la que más se usa en obra y no marear, porque si no es difícil generar un lenguaje único. Acá es puente grúa, es más o menos lo mismo. Lo dejo para que lo lean. Prohibido el uso de ganchos en mal estado. Usar los elementos de protección personal. Acá tenemos imágenes de vuelco de grúas. Por lo general se da por exceso de carga y no por velocidad de viento. Pero bueno, igual tenemos, nuestra normativa habla de 45 km por hora como máximo para algunos tipos de grúas. En realidad las grúas aguantan mucho más de 45 km por hora, pero bueno, la normativa quedó así y se debe respetar. Si hay más de 45 se debe cortar. Así que, bueno, nada, eso en primer lugar, y en segundo verificar la resistencia de las grúas. Se habla de un triángulo de seguridad en izaje que habla de los equipos, de la carga y los factores externos. De los equipos, los límites, los dispositivos de seguridad, de carga, la forma, peso y su centro de gravedad. Eso es importante. Y de factores externos, la certificación, la capacitación, las condiciones del ambiente, del terreno, temperatura. Y fundamentalmente los programas de mantenimiento es el corazón de todos estos tres elementos. Acá se repite lo mismo. El personal involucrado se le dice aparejador, es la persona que dijimos hoy que realiza las conexiones del bulto a levantar con el gancho de la grúa. Guiador de carga es la persona que colabora en mover a los objetos. Inspector de equipos de izamiento, bueno, acá más que nada, acá todos los equipos deben estar certificados, por lo general no hay mayores problemas en eso. Lo que sí es que conviene que todos los equipos se recertifiquen una vez por año. Ustedes compran una faja, una cadena, un gancho, que viene certificado de fábrica, pero tiene que recertificarlo una vez por año. No lo dice la normativa, lo dice las buenas prácticas que tenemos que emplearlo. Y el operador tiene que cumplir con una serie de requisitos que establece el 125/14, que después lo vamos a ver bien. Peso de los aparejos, tenemos que conocer, por más que sean chicos. Los aparejos son todos los elementos que van desde el gancho al objeto de carga. Por ejemplo, un grillete, que es el que tenemos ahí con forma de omega y un perno verde. Esos son elementos que a veces sirven para vincular la carga. El radio de carga o el radio de giro se debe tener en cuenta. La nivelación del terreno es un elemento muy importante, por eso se habla de los difusores de peso, que son las patitas que se ven ahí. Ese es un tipo de grúa que no es muy común ver, pero hay otros tipos que deben completar ese requisito de que los estabilizadores estén al 100%. Y estática y dinámica de la carga. Ahí dimos un repaso general de las condiciones básicas. Es muy básico lo que estamos hablando, porque si no el video queda muy largo, pero ustedes lo que tienen que ver es el material que yo les dejé del curso que se da en UNIT para la difusión de los contenidos temáticos y técnicos que deben cumplir los requisitos de todos los tipos de grúa. Así que ustedes tienen que revisar ese material para complementar a esto. Repito, el tema de grúas es un tema muy difícil, muy complicado y tampoco quiero asustarlos, pero exige mucha responsabilidad. Por lo tanto, yo lo que los exhorto es, el video queda como una presentación general, pero ustedes vayan revisando los otros materiales para profundizar. Bien, esta es la segunda parte del video que habla más que nada de los elementos de izaje. Y acá tenemos algunas definiciones. Habla de carga de trabajo, que es la carga máxima la que se puede someter un elemento. La misma debe estar claramente indicada en su etiqueta, como así también expresa en su superficie, de modo que el usuario puede visualizarla claramente. Todos los elementos de izaje tienen un etiquetado que, por ejemplo, las cadenas por lo general no, pero bueno, se anexa con un precinto y ese número a un documento que nos dice cuál es la resistencia que tiene ese elemento de izaje. En el caso de los grilletes, siempre viene grabado, se graba de fábrica cuál es su resistencia. Carga de rotura es la cual el elemento se rompe. Esta se determina mediante un ensayo de tracción. Bien, los elementos se fabrican para resistir determinada operación
pero en realidad efectivamente se rompen en mucha más carga de rotura. ¿Qué pasa? Es muy común, y ustedes esto lo van a ver, que en grúas que se utilicen fajas que ya vienen deterioradas por su uso, se rompen bastante rápido, de hecho, eso va a depender de la parte filosa de la carga a levantar. eh, entonces, bueno, tienen que inspeccionarla sí o sí antes de cada operativa. No diariamente, sino antes de levantar cualquier objeto. Queda clara la diferencia entonces, por un lado, la carga de trabajo es lo que resiste, lo que el fabricante me dice que resiste el equipo a levantar. La carga de rotura es cuando se rompe efectivamente. Por ejemplo, yo tengo una cinta o una faja que puedo decir que resista 2 toneladas. ¿Tá? Y que la carga de trabajo va a ser 2 toneladas. Pero si yo hago el ensayo, capaz que se me rompe a las 4 toneladas. Es muy probable. De los equipos de izado podemos encontrar las eslingas. Dentro de las eslingas, porque es muy común que se le llame eslingas a las partes metálicas y en realidad las eslingas son todos los elementos que están hechos para levantar objetos. Eslingas sintéticas o fajas, como yo le decía recién, también se le dicen cintas, pero eslingas sintéticas es como el que más se adecua y en mi punto de vista es el que mejor se adecua a la definición. De acero, que son las eslingas metálicas, las que suben ascensores, las que usan los guinches, los cables de metal, y las de tipo cadena. Son más o menos los tipos que pueden encontrar. Pueden encontrar algunos más, en realidad hay muchos más elementos de izado. Yo estoy resumiendo porque, por ejemplo, están las perchas, están los ganchos, los dobles ganchos, hay muchas cosas que tenemos que revisar. Prensa cable, que es como un elemento que se utiliza para apretar las eslingas, después se los muestro en imágenes. Grilletes, capaz que ya lo conocen porque el grillete es un poco más conocido, y después los ganchos. La seringa de faja de tejido sintético. Este tipo de seringa se utiliza para operaciones de levantamiento de carga, está conformada por una o varias capas. Dada su practicidad y resistencia mecánica, es utilizada en muchas aplicaciones, teniendo la ventaja de no dañar la carga que se levanta. Eso es más que nada la utilidad, porque si yo le pongo una cadena a un objeto, la puedo dañar, pero con la faja seguramente no. Las seringas de faja de tejido sintético son homogéneas sin deshilachar, se tolera un 10%, eso lo dice el decreto. Evitar herrajes libres de ángulo vivo, es decir, esto significa que las aristas, por ejemplo, de los bultos a levantar pueden generar rotura. Identificadas con el fabricante, capacidad MBL, SWL, es una terminología en inglés que habla de las resistencias y el material constructivo. No se prohíben arrastrarlas, torcerlas, anudarlas, totalmente prohibida anudarlas. Si ven anudada una faja, hay que observarlo inmediatamente, está prohibido su uso. Le puede pasar. Traccionarlas al apisonarse con carga. Arrojarlas de altura. Usarlas, eso de arrojarlas a la altura lo van a encontrar también. Usarlas en ambientes ácidos, alcalinos o temperaturas mayores a 80 grados. Debe ser inspeccionada antes de su uso, no diariamente, sino antes de su uso. Acá les muestro los tipos de slingas. Esta imagen es un poco vieja. En realidad no son exactamente las que se usan, pero bueno, pueden encontrar ese tipo. La primera de todas, la de arriba, la de slinga plana tipo halo hal, esa es la más común que se utiliza y no es blanca, por lo general es de colores. Hay varios tipos, hay verdes, azules. No hay una norma que hable en base al color la resistencia. En realidad hay marcas que sí lo hacen así, pero cada una tiene su propio idioma. Lo vamos a ver un poco mejor más adelante. Esto es fundamental. Esa es la parte de las más importantes del elemento de izaje. Si yo levanto una carga en forma vertical de ojal a gancho, dice factor 1. Entonces, si la carga, por ejemplo, si la slinga resiste 2 toneladas, con factor 1 lo que hago es multiplicar por el 1. Entonces, 2 por 1, 2. Por lo tanto, la slinga, si la uso de esa manera, va a resistir 2 toneladas. ¿Qué pasa? Si yo en el factor, en el segundo elemento, está como estrangulada, se provoca un estrangulamiento de la carga, que a veces se utiliza, el factor disminuye y resiste solamente 0,8. Yo, por ejemplo, si tengo, hagan la cuenta,
una faja de una eslinga sintética de 2 toneladas, la multiplico por 0,8, me va a dar 1600 kilos. Por lo tanto, la resistencia disminuye y hay que tenerlo en cuenta porque ahí ya no es como dice el fabricante. Factor 2. Cuando la uso doble, se multiplica por 2. Por lo tanto, la faja que era de 2 toneladas pasa a ser de 4. Factor 1,4. Acá cuando se utilizan cargas con determinado ángulo, si es hasta 45 grados, es 1,4. A medida que el ángulo aumenta, disminuye la resistencia. Si es 60 grados, factor 1. No deben cruzarse las eslingas porque una puede romper a la otra, eso se tiene que tener en cuenta. Acá tenemos una tabla que no se la voy a poder leer toda, pero bueno, SMU, que es la tabla de abajo a la izquierda, la columna, perdón, habla de carga máxima de utilización en toneladas. Recuerden el tema de las conversiones y las unidades, que no se mareen con eso. A veces de otro idioma puede usar otra unidad de medida, pero siempre tratamos de hablar de toneladas, o por lo menos hablar siempre de toneladas o hablar siempre de kilos, porque si no nos vamos a marear. En esta tabla, bueno, lo que más que nada indica en función el elemento a utilizar, su resistencia. Eso lo dejo para que lo miren ustedes y lo profundicen, porque si no, no nos da el tiempo. ¿Cuándo desecharlas? Bueno, agujeros, cortes, rasgones, cintas muy deterioradas, rozamientos, nudos, cuando esté quemada por soldadura. Bueno, todo elemento que de dudosa resistencia hay que por lo menos informar, certificar y ver. A veces con un par de hilitos se pueden usar, no es que hay que ser tan rígido, pero bueno, con estos elementos como está en la imagen de ejemplo, sí o sí hay que desechar. Acá tenemos ejemplos de fajas que ya están deterioradas, con nudos, con grietas. La cinta que ven de la imagen de la derecha abajo es lo que van a encontrar, casi siempre es ese color celeste con letras negras, y lo que dice ahí es lo mismo que vimos en la vez pasada. ¿Qué resistencia tiene en base a su uso? Bien, después a veces se pueden utilizar eslingas metálicas, acero, metálicos, cables, que hay muchos diseños. En este caso tenemos un diseño que se le hace una sección transversal y tiene el alma, que es la parte de verdadera resistencia, que es como una línea de acero. Después tiene muchos alambres enredados entre sí, que eso compone el cordón. Y ahí habla de 6 cordones, 7 alambres, se multiplica por una T, que es un alma textil, y ahí le va a dar determinada cuenta, que esto le sirve para calcular el 10% de resistencia de los aceros. No lo vamos a ver en el curso eso, porque sería demasiado técnico y no nos da el tiempo, pero lo dejo para que aquellos que quieran hacer el curso en UNIT de supervisor de izaje, me parece que está bien. Es un curso de 2 días que le puede servir. No van a salir expertos en grúas, pero bueno, por lo menos le van a dar orientaciones básicas como para empezar. ¿Qué vemos acá? Vemos una eslinga fatigada, se le dice en la primera imagen, que está como deshilachada, como desenredada. Significa que, ¿qué pasa? Recuerden que todos los elementos tienen determinada elasticidad. La elasticidad se comporta de determinada manera. Por ejemplo, una gomita, yo la estiro y cuando la suelto vuelve a su estado normal anterior. No es el caso de los materiales metálicos. Los materiales metálicos sufren elasticidad, pero por lo general no vuelven a su estado anterior. Por lo tanto, por ahí pueden tener fatigación y ahí pueden disminuir la resistencia. En la otra imagen tenemos una curelinga en muy mal estado que bueno, está para descartar. Las eslingas tipo cadena, acá tenemos que cumplir algunas normas en cuanto al estado de los eslabones, su resistencia y demás. Los pensacables son los elementos que se utilizan para unir las eslingas metálicas. Acá le presentamos 3 tipos. El que más que nada se usa, el que más van a encontrar, es el maleable, que es el de la derecha, que es como un candadito. Es como, imagínense un candado que en vez de la base del candado
tiene tuercas. Ustedes más que nada lo que van a tener que considerar es cómo debe ser su instalación y lo bueno que le va a servir porque esta norma se aplica para todo, para grúas y para vinculación de prensacables en general. Que por ejemplo pueden encontrarlo en andamios o cualquier otro tipo de cosa que se utilice. Vieron, lo que se hace es, ustedes tienen una linga como si fuera una cuerda, digamos, y lo que precisan es un ojal, que es lo que está a la izquierda de las tres imágenes, ¿no? En ese ojal se utiliza para poner el gancho y levantar los elementos. De alguna manera ustedes tienen que apretar el cable para que eso resista adecuadamente. Entonces, en la izquierda arriba tienen la imagen correcta, que son los tornillos del prensacable para el lado de la slinga más larga. Se les llama línea viva. ¿Tá? La línea de arriba es la línea viva, que es la larga, la de abajo es línea muerta. Los tornillos siempre van de la línea viva. Eso es para que cuando se descarte todo el tramo ese de la linga y no solamente la parte muerta. La parte de la derecha es incorrecto porque tiene un tornillo arriba y los dos tornillos abajo. La parte de abajo es incorrecta porque tiene los dos tornillos abajo de la línea muerta. Por eso es lo que hablamos recién. Tipo de grillete, la imagen salió un poco cortada, pero bueno, hay de perno roscado, que es el más común, es el que más pueden encontrar. Perno y chaveta, que se le coloca una chaveta de seguridad para que no se abra. Y perno recto con tuerca. ¿Tá? También pueden encontrar con tuerca. Lo más común es perno roscado, que eso lo ponen y lo sacan con la mano. No precisa ninguna herramienta ni nada. Acá tienen datos técnicos que van a encontrar en los grilletes. Este es el perno que se coloca con la mano, es el más común como dijimos. Bueno, ahí tienen todos los elementos, datos del fabricante, espesor, carga máxima. Más que nada lo que tiene que ver es la carga máxima y revisar que no haya deformaciones y todo eso que pueden comprometer la estabilidad. Acá tienen grilletes que están en mal estado. Por ejemplo, el de la izquierda abajo no está colocada la tuerca completamente. El de la derecha arriba tiene un grillete torcido en mal estado que la tuerca no llega, el perno digamos no llega a enroscar, por lo tanto muy peligroso, ¿no? Acá tienen vinculación entre el grillete y el gancho de la grúa. El primero está correcto, se habilita de las dos formas, que el perno quede para arriba o el perno quede para abajo. La derecha del todo es incorrecto porque primero el gancho vieron que tiene como un pestillo que no, en las dos imágenes de la izquierda, en la derecha no tiene el pestillo de seguridad, eso es una norma de ganchos que tiene que cumplir. Y después, bueno, tiene el grillete todo torcido, que ahí no cumple las normas de estabilidad. El tema de los ganchos deben ser de acero, hierro forjado, deben estar provistos de pestillos, como dijimos recién. Los ganchos deben elegirse en función de la carga o el esfuerzo que desean transmitir. Y la parte de los ganchos pueden entrar en contacto con slingas que no deben tener aristas vivas. ¿Tá? O sea, el gancho puede tener filos cortantes que puedan romper los elementos. Eso tiene que ir con la mano, inspeccionan que eso esté correctamente. En la izquierda tienen el correcto uso, en la derecha es incorrecto porque directamente no se enganchó y se puede volcar. En la izquierda tienen un ángulo de carga que no puede sobrepasar los 120 grados. ¿Tá? Y en la derecha es incorrecto porque están usando el gancho de forma lateral, tienen que usar de forma transversal. Almacenamiento, bueno, las seringas de fibra sintética deben ser lavadas con agua y jabón, prohibido hidrolavadora, ni productos químicos y lugar seco, fresco, ventilado, nada de humedades que puedan comprometer la resistencia. En la maniobra de izado, bueno, al comenzar el izado se debe poner lentamente en tensión las seringas y suspender el bulto con centímetros por encima del piso. Nunca se debe hacer esfuerzos laterales, los ganchos y los cables deben permanecer verticales sobre la carga. El eslingador debe acompañar la carga por delante evitando que el personal se cruce en el traslado de la carga y nunca debe pasar por debajo de la carguillada. La carga no debe llevarse sobre el personal, ya lo dijimos, alertar esta situación, despeje el área. Puede ser útil delimitar el área. Es recomendable que siempre se limite el área. En cuanto a las cadenas,
Prohibido el uso de los eslabones como vinculación con el gancho. Advierte al personal que se encuentra en el lugar de trabajo, verificar la correcta colocación de la eslinga. Polipasto, esto se lo conoce más como aparejos. Esto es, no es una grúa, es más que nada un elemento que se utiliza en forma manual. El gancho de arriba se coloca en un elemento que resista. Se le dice cáncamo. Al cáncamo es el elemento donde va enganchado el gancho para que cumpla y pueda levantar objetos con el gancho de abajo. Con las cadenas eso permite, está diseñado para que no reciba tanta fuerza humana y pueda ser levantado los objetos. Acá quedó cortada la imagen, pero bueno, son contactos con personas y objetos, los riesgos que estamos expuestos, ¿no? Cuando la carga se cae debido a un amarre inadecuado, eslingas o cables en mal estado, desatación de los operadores, puede haber caídas de personas de arriba del equipo por transporte inadecuado, puede haber vuelcos por exceso de carga máxima del equipo o por terrenos inestables o mal nivelados y mantenimiento de trabajos deficientes en el equipo. También puede haber atropellamientos de personas con los vehículos. Bueno, ¿qué dice el decreto? Esta es la parte un poco más aburrida, pero lo tienen que saber para después las evaluaciones que vamos a realizar. Los equipos de elevación deberán contar, siempre tienen que tener manual de fabricante, especificaciones técnicas, instructivos, montaje, utilización, especificaciones, y tienen que tener instrucciones del usuario, donde se establecerán los criterios y la forma de actuar para verificaciones diarias, controles periódicos, las averías, modificaciones, los accidentes que hubo. También deberán disponer de las instrucciones de inspecciones de los cables, comprobación de mecanismos, de los dispositivos de seguridad, el manejo de la carga. Son todos elementos que tienen que haber una historia, como un libro de registro de las intervenciones que sufrieron todas las grúas. Esto es muy difícil conseguirlo, tenemos que insistir permanentemente para que las empresas lo tengan. Tiene que haber un registro de trazabilidad en el libro que hablamos, no es el libro de obra, es un libro, puede ser un libro parecido al libro de obra, pero no es el libro de obra, donde tiene un historial de la grúa, cuándo se armó, el montaje inicial, los sucesivos, los desmontajes, los chequeos, si hubo cambio de motores, de mecanismos, de elementos estructurales. A veces pasa que hay grúas que son muy viejas y no tienen manual de fabricante. Lo que no tienen manual de fabricante o que los equipos tengan más de 20 años, deberán realizar un estudio referido en el párrafo anterior como máximo cada año o como indique el profesional actuante. El estudio lo debe realizar un ingeniero. El ingeniero por lo general es un ingeniero mecánico o un ingeniero tipo industrial, pero bueno, eso se irá viendo, es una tarea que se realiza habitualmente. Los equipos referidos en el artículo anterior deberán incorporar, si no lo tuvieran, los siguientes dispositivos. Limitador del momento máximo. Limitador de carga para el bloqueo del dispositivo de elevación. Ahí cuando levanta la linga, corta en el momento que se excede la carga. Momento máximo es cuando la grúa no tolera el movimiento de la pluma y corta. Limitador de fin de carrera para el carro de pluma, ahí lo mismo. Cuando la carga va de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, corta cuando no resiste la operación. Limitador de recorrido de gancho, la misma situación. Son 4 limitadores que deben disponer las grúas que son una tecnología que corta la grúa cuando detecta que no resiste la operación. Una alarma sonora para ser accionada por el operador como indicador de situaciones de riesgo. Es una bocina básicamente que se instala a las grúas. Esto aplica para torre grúa o grúas móviles, ¿no? La hidrogrúa y la telehandler no tienen estos dispositivos. Las grúas tienen que tener placas indicadoras de carga admisible a lo largo de la pluma según diagrama de carga. Después vamos a ver los conceptos de diagrama de carga. Traba de seguridad del gancho, es el pestillo de lo que hablamos hoy. Limitador de giro y un instrumento que mide la velocidad del viento, ¿tá? Que se llama anemómetro. Es como un ventilador chiquito que tiene las grúas, dependiendo, se colocan en las plumas para que mida la velocidad del viento. Eso se cablea y en la sala de comandos nos da qué velocidad de viento tenemos. Para la torre grúa con cabina en parte superior, para la circulación vertical del operario, se deberá disponer de dispositivos salvacaídas o retráctil para enganchar el cabo de amarre del cinturón con arnés de seguridad.
Ahí lo que precisamos más que nada es un trabacaídas para los operarios que escalen hacia la cabina, que es un elemento, una parte de riesgo que hay en las operaciones. La instalación eléctrica de los equipos se ajustarán a lo dispuesto por UTE. Los operadores de grúa deberán contar con... Acá está la parte que tienen que tener en cuenta ustedes, que es más importante. Los operadores tienen que tener psicofísico, periódico, además no es que lo haga una vez y me olvido, sino que lo tengo que hacer una vez por año. Y la validez lo mismo será como máximo de 2 años. ¿Da? Eso lo va a definir el médico. Plan de izaje. En los documentos de plan de izaje ustedes tienen que tener, se tienen que hacer planes de izaje siempre que se realicen izaje de bultos, de objetos, siempre. Tienen que tener responsable y personal involucrado, qué equipos se van a utilizar, qué radiogiros se van a utilizar, se van a hacer, si va a haber interferencia con otros equipos, cuál es el centro de gravedad, peso y forma de carga de los bultos a levantar, qué características de los dispositivos de sujeción de carga, estos son los elementos de izaje que dimos en la presentación, qué sistema de comunicación y señales van a utilizar, que es similar a las caricaturas que vimos anteriores. Si van a haber maniobras con bulto oculto, esto significa que el grubista no ve la carga en un 100%, bueno, ¿cómo lo van a solucionar? Por lo general con radio, se comunican entre ellos para hacerlo de forma segura. ¿Qué acciones se van a implementar ante interferencia con áreas que excedan los límites de la maniobra y tendidos eléctricos? Y las medidas preventivas, rango de seguridad, operativos de acuerdo a las distintas condicionantes que se presentan en izajes, técnicas de los materiales y climáticas. ¿Qué normas técnicas se van a tener en cuenta? No se dejarán aparatos de izar con cargas suspendidas, eso ya lo habíamos dicho. Cuando sea necesario guiar las cargas se utilizarán cuerdas o ganchos. Para grúas móviles sobre rieles, ruedas o orugas, las orugas son tipo los tanques de guerra. Esas son las orugas y no tienen ruedas. Antes de comenzar a operar se deberá realizar un reconocimiento del terreno a fin de determinar la firmeza del mismo. Por lo general las grúas que tienen orugas son grúas muy grandes, ¿no? Orugas de gran porte. En las grúas móviles con estabilizadores se tomarán en cuenta la posición final de los mismos y su relación con el terreno para determinar la utilización de los dispositivos auxiliares para transmitir la carga. No se podrá tener grúa en movimiento ni carga suspendida cuando el viento pueda aparejar riesgos, ya sea por tipo de intensidad de los mismos o por la forma y características de las cargas o por el rango operativo del equipo determinado por el fabricante. Y acá viene la parte más importante, que no puede sobrepasar los 45 km por hora. Si los vientos adquieren una velocidad mayor, se deberá detener inmediatamente las tareas. Queda clarísimo eso en el decreto, no da dualidad de criterios. Si hay ráfagas superiores a 45 km por hora, se debe detener la operativa. Se deberá contar con dispositivo para medir la velocidad del viento, lo que es el anemómetro que dijimos anteriormente. Los operadores deberán disponer de formación, además del psicofísico, deberán tener un documento emitido por la empresa con firma de responsable de la misma. Tienen que tener un certificado de capacitación emitido por instituciones profesionales y técnicos reconocidos o por el fabricante mismo, con cargas horarias y contenidos definidos, tomando en cuenta el manual del equipo, y experiencia comprobada en la función mayor a 6 meses continuos. Esos son 3 requisitos que tienen que cumplir los operadores. La capacitación deberá ser específica para el equipo que esté operando. Cada vez que se cambie de equipo, el operador de grúa recibirá capacitación y tiempo de entrenamiento necesario antes de operar el equipo en obra, quedando registro de tal acción. Esos son los contenidos del decreto 125/14 para grúas. Espero que les haya servido el material.